Hace unas semanas, el profesor Yang lanzó una advertencia inquietante. El mundo no se está volviendo más estable, se está acercando a un punto de ruptura. Mientras Estados Unidos extiende su poder entre Irán, Venezuela y China, surge una pregunta clave. ¿Es esto una estrategia brillante o el comienzo del colapso de un imperio? En esta entrevista veremos las decisiones, los errores y las consecuencias que podrían definir el futuro del orden mundial. Entonces, ¿dónde queda Irán? En última instancia, ¿cómo encaja? Porque la última vez que revisé la estrategia de seguridad nacional, profesor John, decía que Estados Unidos se supone que debe controlar el hemisferio occidental y salir de esta región. Y sin embargo, aquí estamos hablando de Irán. Exacto. Entonces, se malinterpreta lo que dice la estrategia de seguridad nacional. Ok, yo la he leído. Tampoco dice que Estados Unidos se va a replegar al hemisferio occidental y va a dejar, ya sabes, Asia y Europa a otras potencias. Ok, perfecto. Crear lo que yo llamo esferas de influencia. Nadie dice eso. ¿Ok? Lo que dice la estrategia de seguridad nacional es, en primer lugar, que Estados Unidos ya no va a acatar estas organizaciones liberales y multilaterales, como las Naciones Unidas, que han obstaculizado el poder estadounidense. ¿Ok? Entonces, Estados Unidos simplemente piensa que estas organizaciones que básicamente justifican el imperio estadounidense son inútiles. Y ahora simplemente será así. La fuerza es la razón. Actuaremos, ya sabes, unilateralmente. Actuaremos según lo que sea de mayor interés nacional para nosotros. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que afirma explícitamente que el hemisferio occidental le pertenece a Estados Unidos. Esto es lo que se llama la corolario Trump, la doctrina Monroe o la doctrina Don Roth. Eso lo dice muy claramente. Lo tercero es que va a asfixiar económicamente a China. Entonces, la idea es que no puedes pelear contra China en el sudeste asiático. Militarmente eso sería suicida. Estarías peleando contra China en su propio territorio. Así que lo que haces es bloquear económicamente a China. ¿Ok? Entonces, eso básicamente significa que puedes controlar el hemisferio occidental y cortar recursos valiosos a China, lo que incluye petróleo, por supuesto, pero también litio, cobre y plata, que son cruciales para la alta tecnología, ¿ok? Incluyendo paneles solares, inteligencia artificial y vehículos eléctricos. Básicamente, no puedes tener una industria de alta tecnología sin estos minerales de tierras raras y estos otros minerales críticos, y la mayoría de estos suministros minerales en realidad provienen del hemisferio occidental. Bien, entonces ese es el punto número uno. El número dos es que en realidad Estados Unidos también va a disputar a China en África. China está ganando terreno en África principalmente porque China realmente está desarrollando la infraestructura de África y a los africanos eso les gusta. Pero lo que dicen los estadounidenses es que no vamos a ceder a África a China, vamos a desafiar a China en África. El punto número 3 es la idea de que desde la perspectiva estadounidense, si eres un aliado, todos tus recursos, toda tu mano de obra, toda tu riqueza le pertenece a Estados Unidos. Esto implica que en nuestra estrategia de seguridad, básicamente, Japón es un estado vasallo de Estados Unidos. Tanto Corea del Sur, Japón son estados vasallos. También significa que todos esos miles de millones de dólares que Japón tiene en bonos del Tesoro de Estados Unidos, en realidad le pertenecen a Estados Unidos. O sea, no es japonés, no le pertenece al pueblo japonés, le pertenece a Estados Unidos. Así que así es la estrategia de seguridad nacional. Describe cómo mantener el imperio americano y cómo el imperio americano necesita hacer una transición de un enfoque en el poder blando, en construir, ya sabes, consensos, en organizaciones multilaterales, a uno de poder duro. De hecho, usar su poder militar para proyectar fuerza, fortaleciendo a China y manteniendo el control sobre las líneas de suministro. Y otra cosa que dice la estrategia de seguridad nacional, que es muy importante, es que básicamente se rinde con Europa.
Está diciendo que Europa estratégicamente no es valiosa para Europa ni para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero es una población envejecida, así que no tienen mucha mano de obra, no tiene recursos, es un estado de bienestar que depende de la protección militar estadounidense y los europeos están demasiado enfocados en demasiado enfocados en la política mundial. Así que la estrategia de seguridad nacional llama ya sea al abandono de Europa o a su debilitamiento de Europa occidental, favoreciendo el surgimiento de regímenes de derecha en Europa del Este. Eso incluiría a Polonia, Hungría, Austria, que serían mucho más receptivos al poder estadounidense. Así que eso es lo que dice la estrategia de seguridad nacional. Y una vez que entendemos lo que dice la estrategia de seguridad nacional, entonces entendemos lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué Trump está haciendo lo que hace en el Caribe? ¿Por qué hace lo que hace en Irán? Mucho de esto es para mantener el imperio estadounidense y mucho de esto es para asfixiar económicamente a China, básicamente para bloquear a China. Así que China está bloqueada en su frente oriental por la primera cadena de islas y por eso realmente no tiene una marina de aguas profundas. Y si Irán llegara a caer, entonces China también estaría bloqueada en su frente occidental. Así que mucho de esto está dirigido hacia China. No digo que esta sea la razón principal, pero sí digo que China es un factor a considerar. Así que esto es una estrategia. El problema es que es esquizofrénica y confusa. Porque, ¿por qué estás enviando un tercio de tus recursos navales al Caribe para pelear, ya sabes, para bombardear barcos pesqueros y secuestrar a Maduro? Y al mismo tiempo estás pidiendo un cambio de régimen en Irán. Desde una perspectiva militar, es una locura lo que está haciendo Estados Unidos. Y ya sabes, mucha gente no creía que Trump realmente atacaría a Irán porque los recursos navales aún no estaban posicionados. Tuvieron que como traer los barcos desde Corea hasta el Medio Oriente. Y ya sabes, si sigues haciendo esto, solo vas a agotar al ejército. O sea, el ejército no puede simplemente moverse de un lado a otro por capricho. ¿Sabes? Esto requiere meses de planificación. Es extremadamente claro. O sea, estos soldados, estos marineros necesitan descansar. O sea, Trump solo va a agotar al ejército estadounidense. ¿Sabes? Trump no es un planificador, ¿sabes? Mira, velo de esta manera. Ore tuvo el programa de televisión más exitoso durante mucho tiempo, The Apprentice. Ok, así que es muy bueno generando ratings de televisión. Al mismo tiempo, cada negocio que tocó, ya fueran casinos o restaurantes, lo llevó a la bancarrota. Ok, así que este es un tipo que se preocupa ante todo por las apariencias. Realmente no le importan los fundamentos de los negocios, los fundamentos militares. Y por eso creo que en 2026 simplemente va a ser agotador, donde, ok, sabemos lo que está tratando de hacer, pero no tiene ningún sentido militar. Estratégicamente, militarmente, geopolíticamente, es simplemente una idiotez. ¿Por qué estás molestando a los europeos? ¿Quiénes son tus aliados? ¿Por qué estás amenazando a los canadienses? ¿Quiénes son tus aliados? ¿Por qué estás, ya sabes, diciendo voy a cambiar el régimen en Irán cuando en realidad no tienes la capacidad para hacerlo? Tus generales te dicen que no podemos hacerlo. ¿Por qué estás secuestrando a Maduro? Lo cual es una ofensa directa a la soberanía sudamericana. Así que nada de esto tiene sentido. Ok, pero de nuevo el problema es que Trump está ante todo preocupado por la imagen, por verse como un gran héroe conquistador. Así que le interesan las victorias fáciles y baratas. ¿Ok? Como por ejemplo, Maduro. Groenlandia sería una victoria fácil y barata para él. Luego, Cuba probablemente será una victoria fácil y barata para él. No le interesan estos conflictos largos y prolongados que podrían salirle mal. Pero lo que está haciendo en realidad es retrasar lo inevitable, ¿verdad? Creo que la mejor analogía histórica para lo que está pasando hoy es la Guerra del Peloponeso. Es un libro escrito por Tucídides,
quien fue un general ateniense que trató de analizar esta guerra de 30 años entre Esparta y Atenas, que realmente destruyó el imperio ateniense. Él continúa y enumera los errores que cometió el imperio ateniense para condenarse a sí mismo. Y son los mismos errores que están cometiendo los estadounidenses también, ¿ok? Entonces, después de las guerras médicas, Atenas se presentó como la salvadora de la diáspora griega a lo largo del Egeo. Y eso es muy parecido a como después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos le agradecieron a Estados Unidos por salvar a Europa del fascismo. Pero el miedo entre los europeos es que los estadounidenses abandonaran Europa como lo hicieron después de la Primera Guerra Mundial. Así que crearon la OTAN. Y la idea de la OTAN era asegurar que Estados Unidos siempre tuviera una presencia militar en Europa y defendiera a Europa contra la Unión Soviética. Y se podría decir que como parte de este acuerdo crearon algo llamado el Acuerdo de Bretton Woods. Y la idea del Acuerdo de Bretton Woods es que el dólar estadounidense convertiría en la moneda de reserva global para facilitar el comercio internacional. Y para asegurar que los estadounidenses no abusaran de este privilegio exorbitante, el dólar estadounidense estaría respaldado por oro. Bien, entonces ese era el acuerdo. Después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente desde 1971, Estados Unidos estaba en bancarrota. Estados Unidos financiaba la Gran Sociedad de Lyndon Johnson, un programa beneficioso pero costoso. Tras gastar miles de millones en la carrera espacial y llegar a la Luna para 1971, el país estaba en bancarrota. Entonces Nixon básicamente dijo, ¿saben qué? Sé que prometimos pagarle a todos en dólares estadounidenses y en oro a cambio de dólares estadounidenses. El dólar no estará vinculado a nada. Bueno, qué lástima. Solo imagina a nosotros, dólar es como impuesto que pagas para ser libre y después de la caída de la Unión Soviética, todos no tuvieron más opción que aceptar el sistema. Y esto creó una sobrefinanciarización en Estados Unidos. Economía permitió que los ricos se hicieran más ricos y que los pobres siguieran siendo pobres. Y básicamente Estados Unidos se volvió muy flojo y trasladó su manufactura a China. Por todo esto, estamos en la situación en la que estamos hoy, donde básicamente Estados Unidos vive de las rentas, cobra del resto del mundo, básicamente colonizó al mundo entero y el mecanismo por el cual puede hacer esto es, por supuesto, a través del dólar.